a todos, bienvenidos. Voy a presentar a Silvia, activista civil, maestra de grado, técnica radióloga, de lo que trabajó hasta jubilarse. Durante esos años estudió y se recibió de coordinadora de grupos y psicóloga social, trabajando en esta área de psicología social en instituciones, convocada por el que fuera su profesor Carlos Martínez. A los 27 años, en 1974, ingresó al Centro Cultural Descartes, fundado por el matrimonio del Dr. Luis Haddad y Mónica Ferrer. Estudió la doctrina espírita en sus 3 aspectos, realizando los 4 cursos básicos y luego los de perfeccionamiento. Comenzó a dictar el primer curso con indicación del día mayor, ocupó la dirección del área de enseñanza de adultos e infanto-juvenil, fue y es miembro de la comisión directiva. Cuando la institución formó parte de la Congregación Episcopal Argentina, trabajó junto a Luis Haddad en el Instituto de Enseñanza Espírita, del que él era director y vicepresidente de la CEA. Luego de que se encarne de Luis Haddad y por elección de autoridades, fue elegida vicepresidenta y directora del Instituto de Enseñanza de la Casa Madre. Junto a su equipo de enseñanza del Centro Cultural Allan Gardel, crearon un curso para diseñadores de la doctrina espiritista, el que constaba de 10 módulos y el que fue dictado en Mar del Plata, a pedido de FEPA, y durante 10 meses se viajó para desarrollarlo. Durante 20 años viajó invitada a Mar del Plata para dar conferencias y talleres sobre distintos temas doctrinarios. En la Confederación se desarrollaron recursos, charlas, etc. bajo su dirección. Debido a la partida integral se tuvo que reducir gastos y se vendió la casa donde funcionaba el centro de Dash y Lavalle. Y se compró otra casa más chica, que sería esta, 3658. Junto a Mónica trabajó para dar un inicio al centro Allan Kardec y comenzando nuevamente la tarea de difusión y enseñanza de la doctrina espiritista. Fue vicepresidente y presidente del centro Allan Kardec, como así también educadora, dictando el primer y tercer curso. Hoy vicepresidente y coordinadora de enseñanza, continúa también participando de las charlas que los días jueves se dictan en nuestra institución. Siendo la última charla de los días jueves, tengo que... Te lo devuelvo porque no me pongo la cara. Hola, perdón. Sí, perdón, espera. Claro, está todo. Ella es alumna, no se parece la cara. Hemos dado charlas de distintos temas y por sugerencia de la hermana Juana de Ángeles, en un momento en la sala de pases que solicitó dar este tema por la gran importancia que tiene, junto con la hermana Ana, que es la que dirige el área de enseñanza en esta casa. Preparamos el tema del suicidio. Y realmente es un tema que cada vez toma más importancia, lamentablemente, porque al no tener un rumbo, los seres que estamos aquí encarnados, haciendo nuestras experiencias, indudablemente se busca a veces la salida rápida y fácil a los problemas. Y ahora vamos a ir viendo un poquito, en realidad, porque somos seres trascendentes, que trascendemos la materia. Somos espíritus en tránsito, almas en tránsito. Y esta luz que sobre el suicidio pone la doctrina espírita, tiene que ver con el trabajo del codificador de la doctrina, Allan Kardec, que a través del método teórico experimental, el científico, él observa y comienza a dialogar, gracias a los medios, con las almas que partieron al plano espiritual
y que se acercan de distintos niveles evolutivos dentro del planeta. Y se acercaban a contarles sus historias y cómo al pasar al plano espiritual el alma se encuentra con algo distinto, algo que desconocía, algo que no sabía, que era no solo la sobrevivencia del alma, sino la comunicabilidad, que esto es lo que la doctrina trae de distinto, es la comunicabilidad de los que ya partieron con los que estamos todavía de este lado. Y eso tiene mucha importancia en este tema que es tan grave hoy día para la humanidad. A ver si la tengo. Ah, tenés razón. Claro, yo ponía la luz. Ahí. No. Me saltó uno. No, yo antes lo manejé bárbaro y se ve que estoy en acá. Bueno, esto es importante también porque son estadísticas, pero que año a año, indudablemente, estas estadísticas se renuevan porque lamentablemente las personas siguen intentando suicidarse y hay quienes lo logran. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente 100.000 adolescentes se suicidan en el mundo. La Asociación Internacional de Prevención del Suicidio cuenta con esta estadística: 703.000 jóvenes y personas. El suicidio es la segunda causa de muerte en los niños. Esto ya es grave. Y jóvenes, desde 10 a 24 años. Suicidios en la Argentina por año, en el 2023 esa cifra ascendió a 3.488 casos y más de el 50% correspondieron a adolescentes y jóvenes de hasta 34 años. Indudablemente que sí es grave y que tenemos como sociedad, como familias, tomar lo voy a decir comúnmente, tenemos que tomar el toro por las astas. Entonces, tenemos que ver a nuestras familias, tenemos que ver a nuestros hijos, tenemos que ver qué hacen, dónde están, sin presionarlos, sin caer encima de ellos y asfixiarlos, pero tenemos que estar con ellos. Sí. ¿Por qué las personas se suicidan? Hay 3 componentes básicos. A nivel emocional, un sufrimiento intenso. No lo soporto. Puede ser la pérdida de un ser querido. No lo soporto y me dejo morir o busco la forma de parar ese sufrimiento que no puedo superar o no encuentro la forma para superarlo en realidad. El otro componente es conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente. Nos turbamos, nos ponemos mal, nos podemos reflexionar, no podemos encontrar tampoco la salida. A veces no se buscan las salidas. Y entonces se va haciendo en una depresión y terminamos en lograr el suicidio. A nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro. El presente es negro, el futuro lo veo negro. No busco las salidas, me suicido, porque veo todo negro. Hay que buscar ayuda. Cuando pasan estas cosas, ¿no? Buscar ayuda para poder, por lo menos, correr ese velo de oscuridad y ver si puedo ver otra cosa. Sí.
Normalmente es un acto de fuga, el fuga del dolor, de la angustia, de no ver futuro en mi vida, etc. El individuo quiere huir de determinada situación que lo atormenta. El desencarne de un ser querido puede ser el desastre financiero, la desilusión amorosa, la dolencia grave. A veces los dolores físicos minan el alma, ¿no? Y yo conocí a una enfermera que se tiró del balcón porque no aguantaba más los dolores de hueso, de columna. No había medicación en ese momento, éramos más jóvenes. En ese momento no había, se ve, alguna medicación que le aliviara y se terminó tirando del balcón. Dominado por la angustia, se dirige hacia la desesperación y pasa a ver en el desencarne la solución para su problema. Un viaje a la nada. Muero y se me terminan todos los problemas. Sí. No. ¿Se duda? Sí. Ahora. Richard Simonetti tiene en su libro 23 ejemplos de suicidas. Una de las cosas que traté de ahí es, en un momento dado de sus existencias, por motivos variados, resolvieron que no era interesante continuar viviendo. Si la existencia estuviese delimitada por el nacimiento y la muerte, sin duda el suicidio sería la gran solución para los problemas y dolores de la tierra. Pero acá viene la noticia, que es buena, no la tenemos que tomar como algo negativo. Somos inmortales. El que muere es el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Ya vivíamos antes de la cuna y continuaremos viviendo después del sepulcro, donde recogeremos las consecuencias de lo que hicimos de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo que lo tenemos que también cuidar, porque es la herramienta que nos sirve para evolucionar moral e intelectualmente. El conocimiento que nos ofrece el espiritismo, al establecer contacto entre la tierra y el más allá, convidándonos a reflexionar sobre la experiencia dañina de los suicidas, que afirman invariablemente en sus confidencias, una vez que parten al plano espiritual, vuelven y dicen, si yo hubiese sabido, si yo hubiese sabido que la vida continuaba, si yo hubiese sabido que estamos aquí para crecer espiritualmente, ¿no? Todo lo que la doctrina espírita nos brinda, que no es solo un consuelo, son herramientas para que en las dificultades podamos utilizarlas y así resolver nuestras situaciones difíciles de la vida. Si yo hubiese sabido, sin duda, otro habría sido, lógicamente, el rumbo de sus pensamientos, evitando ese abismo, ¿no?, que nos trae el suicidio. Cuando tengáis un motivo, esto es del Evangelio, según el espiritismo, cuando tengáis un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intenta superarlo. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, decíos a vosotros mismos con justa satisfacción, he sido más fuerte. Fíjense ustedes que acá habla de características del espíritu que tiene tendencia al suicidio. Impaciencia, la vida no hace lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Cólera, me pongo mal porque yo quiero que la vida me traiga tal cosa y la vida no me la trae. O la desesperación. Entro en un cuadro de desesperación, además de todo lo demás, porque sigo en ese monoideísmo. La vida no hace lo que yo quiero que haga.
Cuando lo supero, indudablemente que he sido más fuerte. Superé todas esas características que tienen que ver, ¿no?, con el espíritu. Sí. ¿Cuál es la primera consecuencia del suicidio? La terrible constatación: el suicida no alcanzó su intento, no murió. Ahí es cuando se da cuenta que sigue viviendo. No se ha borrado de la vida, continúa existiendo, sintiendo y sufriendo, pero en otra dimensión. No solucionó el problema. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Partimos al plano espiritual con un problema más a superar, que es el suicidio. Sí. Según informaciones de la espiritualidad, los suicidas tienden a agruparse en regiones del umbral, cerca nuestro, sufriendo tormentos indecibles conforme a sus heridas. En la Divina Comedia, Dante se reporta a esa situación. Aunque su narrativa se clasifica de ficción, hoy se conoce que el gran poeta florentino fue llevado en desdoblamiento a regiones de sufrimiento en el plano espiritual, registrando una visión, aunque incompleta, de una realidad desvelada por la doctrina espírita. Desvelada es quitando el velo. La doctrina espírita quita el velo y nos muestra realmente qué pasa cuando uno desencarna a través del suicidio. El suicida quedará allí el tiempo necesario hasta que supere los desajustes mayores, consecuentes de la violencia que practicó contra sí mismo. Jesús decía, ¿no?, y nos dejó esta enseñanza, primero y segundo mandamiento: ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tengo que aprender a amarme. Para aprender a amarme es que estamos acá. En el amor se crece, pero se crece ¿de qué manera? A través de la experiencia con los otros, a través de la experiencia que nos traen las situaciones de la vida que nos toca a cada uno según nuestras necesidades y aquello que debemos aprender. Entonces, lo que nos acerca a la doctrina espírita es este conocimiento también. Y quedará, según cada uno, el tiempo que es necesario en esa zona que está cercana al umbral, como dijimos antes, y que es una zona oscura. Entonces, el tiempo de permanencia en esas regiones de sufrimiento, ¿no es el mismo para todos? No, porque hay múltiples factores a considerar. El tipo de suicidio, los motivos, las influencias espirituales, porque por afinidad o sintonía, cuando tenemos esa tendencia suicida, hay almas que en el plano espiritual están en nuestra misma condición y en lugar de ayudarnos a salir, vienen a alentarnos a que nos vayamos a través del suicidio. El tipo de suicidio, los motivos, las influencias espirituales. La verdad que no sé qué decir. Las influencias espirituales, el grado de conocimiento, hay personas que tienen conocimiento y se suicidan, porque puede más la ira, la bronca, que la vida no hace lo que uno quiere, y se suicida igual. El estado evolutivo partiendo siempre de la base de que cuanto más esclarecido, acá hay que tener mucho cuidado, más intensos sus padecimientos y más lenta su recuperación.
A mayor conocimiento, lógicamente, que nos van a decir del otro lado, vos tenías el conocimiento, te autoagrediste igual, no te valoraste, no te amaste como Jesús dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, cuanto más conocimiento, lógicamente, más es el proceso difícil. Nosotros tuvimos el caso, nosotros siempre hablamos del culto cristiano en el hogar o el evangelio en el hogar. Y nosotros lo hacemos, somos un pequeño grupito que lo hacemos en casa. Y estábamos haciendo, ese día éramos poquitos, estábamos haciendo el evangelio, yo estaba haciendo la oración cuando de pronto siento la presencia de alguien que me envuelve porque quería hablar. Y yo en la oración pido por los suicidas y por los que tienen tendencia suicida, para que puedan superar esa tendencia. Y este ser era un ser conocido nuestro, de las 3 personas que estábamos aquí, y que venía a agradecernos porque había podido salir de esa situación gracias a las oraciones. Así que fíjense ustedes qué importante que es. Nosotros decimos, la oración es importante, la oración es emisión de sentimientos y pensamientos hacia donde querramos enviar. Un enfermo, un familiar enfermo, algún amigo que se suicidó. Entonces, eso ayudó a esta persona, porque cuando uno emite ese pensamiento, va a la persona. Y esta persona sintió un alivio en ese momento de la oración y pidió ayuda. Cuando pidió ayuda, el mundo espiritual, que estaba esperando eso, los que trabajan en el plano espiritual, la rescataron de ese lugar para que empiece a recuperarse y a empezar a programar su próxima reencarnación en la cual no va a tener que suicidarse. Si lo repite, bueno, quedará ahí el tiempo que sea necesario. Nadie queda eternamente en un lugar determinado, ¿no? Por más que sea un lugar oscuro, porque el alma en algún momento, y gracias a las oraciones, pide la ayuda que necesita. Sí. ¿Qué pueden hacer los familiares y amigos por ellos? Esto también es muy importante. En primer lugar, considerar que los suicidas no perdieron la afiliación divina. Dios está con todos nosotros, hasta con los que nosotros no aceptamos, que son los asesinos, los violadores. Pero Dios está en todas partes. Todos somos hijos de Dios. Y cada uno de nosotros va a responder por lo que hace y por lo que no hace. Esa es la ley divina. Yo, si me vuelvo un asesino y mato al otro porque violó a alguien de mi familia, me estoy poniendo a la misma altura. Y eso es lo que nosotros a veces nos cuesta, porque es un familiar. Indudablemente. Uno si ve algo bien por la televisión, te da pena, pero no es algo directo. Cuando es algo directo, ahí está la prueba. La verdadera prueba y aprendizaje está ahí. Y yo conocí hace años una señora de Catamarca que la entrevistaron porque un grupo de chicos de la calle se pelearon con el hijo de ella y lo mataron. Y ella dice, ¿y usted? Dice, ¿qué hace? No, yo ahora me recuperé y me pongo a trabajar para sacar a esos chicos de la calle, para ayudarlos. Y se puso a trabajar.
hay que estar ahí, ¿no? Hay que ver si todos obramos de la misma manera, ¿no? Pero bueno, son grados de evolución, grados de comprensión y de crecimiento espiritual. Para ello estamos trabajando y estamos todos aquí. Dios se hace presente junto a ellos, representado por mensajeros del bien. Siempre hay buenos espíritus que vienen en nombre de Dios indudablemente a rescatar a aquellos que están en situaciones más complejas, que los observan y amparan, aunque en su confusión mental y en los tormentos que los afligen, no tengan conciencia de ello, ni se dan cuenta que hay seres espirituales al lado asistiéndolos. A su vez aprenden una lección amarga, pero necesaria. Este es el caso de un joven, estimulado por compañeros, fumó marihuana. Al saberlo, el padre lo llevó a visitar un hospital para drogadictos, donde él observó espantado el cuadro dantesco de sufrimiento y desajuste de los viciados. Tomando conocimiento de lo que le esperaba, nunca más se mezcló con las drogas. Esto es el acompañamiento familiar. Cada uno acompaña a sus hijos como sabe acompañarlos y como puede acompañarlos. Pero es muy importante estar atentos. Este padre estuvo atento, vio lo que pasó y entonces inmediatamente tomó cartas en el asunto y gracias a eso, como el muchacho recién había empezado, se retiró y no tuvo más deseos de ningún tipo de droga. Es preciso hacer cesar el flujo de los recuerdos amargos. Esto es importante para las oraciones que podemos hacer. Dejar de proyectar en la tela mental las imágenes y circunstancias relacionadas con su desencargo. Vamos a suponer que se tiró bajo del tren. Y yo estoy orando por él y traigo a la mente cuando él se tira bajo del tren. Esto no lo favorece, lo perjudica, porque él ya tiene permanentemente ese recuerdo en el plano espiritual. Y yo lo tengo que sacar de ese monoideísmo, de esa idea única y fija. Entonces, nuestra misión es interponer entre ambos la figura de Jesús, rogando su amparo. Proyectarle la imagen de Jesús con nuestra oración. Y entonces lo vamos a poder, aunque sea momentáneamente, sacar de esa idea fija y puede llegar a pedir ayuda, como esta amiga. Sí. Es en el centro espírita que las familias reciben las orientaciones necesarias a favor de la propia recuperación, cambiando su postura en relación a lo acontecido y habilitándose para ayudarlos en forma efectiva. Está el trabajo de vibraciones. Se ora, se libra en la institución un grupo de médiums preparados para eso, por todas las almas que sufren y también por los suicidas, ¿no? En las reuniones mediúnicas en que el grupo visualiza a los suicidas, dirigiéndoles pensamientos de amor. Existe también la posibilidad de su manifestación en esos grupos. Nosotros hemos hecho este trabajo también en el grupo de mediúnico. El contacto con las energías del ambiente mediúnico funciona para ello como un tónico poderoso, revitalizándolos y ayudándolos a superar los sufrimientos más intensos. Los centros espíritas bien organizados poseen el servicio de atención fraterno en días específicos. Los interesados pueden conversar con los trabajadores del centro, quienes tomarán las providencias necesarias. Hay un espacio donde se charla con la persona que viene con un problema
se toma todos los datos, dialoga con esa persona y después, si es necesario, se lleva al grupo verídico. Nosotros lo hacemos. El espiritismo literalmente nos lleva más allá, mostrando las consecuencias funestas del suicidio. Parece ser que el suicidio es fruto de la desesperación, pero además puede serlo de una idea avivada, sin duda. La idea avivada puede venir de otra existencia. Me suicidé en otra existencia, vengo a superar esto en esta vida y me vuelven a aparecer esas ideas y esa tendencia. Pero no se olviden también de un mundo espiritual inferior que nos acompaña. Hay que buscar ayuda. Si tenemos un familiar con tendencia suicida, hay que ayudarlo para que pueda salir de ese moridero. Sin duda, puede no haber ocurrido de forma bien definida, sino como algo sutil que va tomando cuerpo de a poco. La idea del suicidio va entrando de a poco. A veces son las grandes perturbaciones espirituales. La sensación de que la vida es muy complicada, los problemas parecen insolubles, las dificultades insuperables, la dolencia insoportable, la desilusión tormentosa. Esto algo vimos antes. ¿Pueden los familiares y amigos percibir que algo no va bien con el candidato al suicidio? Sí, porque él acaba hablando sobre su intención. Siempre hay una palabra, algo que dice en una de las conversaciones, donde el familiar tiene que estar atento. Jesús decía que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Su observación sirve para los candidatos al suicidio. Cuando el alma quiere suicidarse, en algún momento tira, ¿sí? Una puntita que uno, si está atento, por eso es importante estar con los hijos, por más que sean adolescentes, saber dónde van, con quiénes van, a qué hora vuelven, cuánto toman a la noche, qué tipo de vida están haciendo cuando salen a la noche. Es muy importante el diálogo siempre, desde chiquitos, con los hijos, para que los hijos confíen en los padres. Y si confían en los padres, muchas veces hasta se acercan a contarles. Y esto es muy importante. Sí. ¿Qué hacer para que la idea del suicidio no tome cuerpo en nosotros? Confiar en Dios, con la conciencia de que todas las situaciones en la tierra son transitorias, ¿cierto? Y de que lo que consideramos un mal en nuestra existencia puede ser la oportunidad de renovación. Crisis en ideograma chino significa oportunidad. Las situaciones difíciles de nuestra vida son oportunidades de crecimiento espiritual, de fortalecimiento espiritual, de crecimiento de la autoestima. Todo eso cuando tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias. Señor, me mandaste esto para algo es, para aprender, ¿sí? Oportunidad de testimoniar nuestras convicciones y de crecer enfrentando desafíos. El mal nunca se perpetúa, siempre llega el momento de cambiar. Por iniciativa del propio individuo ansioso por liberarse de sus condicionamientos o como resultado de los desajustes y limitaciones a que se sujetará por sus fugas. Aprendemos y crecemos por un camino o por el otro. Por el camino de aceptación de las situaciones difíciles, que no quiere decir me resigno, me quedo y me viene el tren, me pasa por arriba, no. Es aceptación de que estoy atravesando una situación difícil, pero también buscar la salida. Eso es fundamental. Y eso es lo que nos hace crecer. Si no lo hago,
no lo hago en esta existencia, lo voy a tener que hacer en la próxima. Y así, y me voy demorando en mi crecimiento espiritual. Mi crecimiento espiritual es moral e intelectual. Para eso vinimos en compañía de seres que nos aman y de otros que no tanto. Y así es que realizamos nuestras experiencias en este plano material. La educación es importante también. En cualquier caso, en la tierra o en el más allá, encarnado o desencarnado, será decisiva la acción de generosos mentores espirituales que esclarezcan al suicida, ayudándolo a convencerse de que vivir es superarse. Tiene que haber un proceso, ¿eh? Tiene que haber un proceso para aquel que ya lo hizo. El que lo intenta o quiere intentarlo, todavía a lo mejor lo podemos rescatar acá. Si no, lo tendremos que rescatar en el plano espiritual y en la próxima reencarnación. Pero siempre se rescata. Los sufrimientos, la falta de evolución moral e intelectual no es permanente. Por eso existen las distintas reencarnaciones. La reencarnación, ¿para qué es? Para que crezcamos, para que evolucionemos, para que vayamos superándonos. Y tenemos un ejemplo vivo que es Jesús. Él está ahí, pero estuvo acá. Si no, Dios se dijo, crea espíritus superiores y espíritus inferiores que sufren y padecen todo, ¿no? Él atravesó todo esto. Nosotros vamos haciendo, pero todavía nos falta. Bueno, ¿el tiempo y el conocimiento son suficientes? No, también, y esto es muy importante, es necesario el amor. El amor a aquel que tiene la tendencia suicida, tal vez el recurso más eficiente, ese abrazo, pero de amor al otro, no ese abrazo que nos pone en una distancia, no, ese abrazo no sirve, tiene que ser de alma a alma. Tal vez el recurso más eficiente. Todos tenemos afectos queridos a nuestro corazón, que se sitúan delante de nosotros en los caminos de Dios. Bueno, esta es la segunda parte. Porque existe en todos nosotros, casi todos, voy a hablar que alguien pueda decir, no, yo no estoy bien. Pero la mayoría podemos haber estado, y es importante reconocer el suicidio inconsciente de los que estamos aquí reencarnados. Miren esto, qué lindo, ¿no? Algo de esto alguna vez nos pasó, especialmente esa mujer que está ahí toda, y el hombre que hizo de llorar. Después todo lo demás también, ¿no? Es cuando la persona no es consciente de que determinado comportamiento, su forma de vivir, sus hábitos o costumbres, pueden complicar y abreviar su existencia. Yo tengo una amiga que tenía un hermano y ella me contó que el hermano estaba casado, con hijas, y tenía muchos problemas. Y él no podía resolverlos a través del diálogo con la mujer. Entonces un día tiene, como ese señor, una crisis, ¿no?, de violencia, le agarró un paro cardíaco y se murió. Ahí no va. Ese es un suicidio inconsciente. Como todo eso, el exceso de alcohol, drogas, tabaco, el desamor en las relaciones sexuales, que no nos cuidamos y no cuidamos al otro, y ahí vienen después las enfermedades
Ahora la sífilis está de moda y es terrible. No se cuidan. Vos sabés que ella es enfermera y me contaba de una mujer embarazada, el marido y ella venían a aplicarse como es la penicilina porque tenían los dos sífilis. Y yo escuché el otro día en la televisión hablando un médico de eso, que el bebé lo recibe, se le transmite al bebé, yo no sabía, y era la duda nuestra. Y el médico hablaba de que era terrible los casos de sífilis que hay ahora. Eso es un suicidio inconsciente por no cuidarse, por no cuidar a la pareja. Entonces, todo eso va en desmedro de nosotros, porque pasamos, si llegamos a partir por estas cosas, pasamos al plano espiritual también como suicida. A lo mejor dentro de la reencarnación de esta vida podemos dar vuelta a la situación. Empezar a decir no a esto, no a aquello, no a lo otro. Yo cuando entré a la institución, muy joven, era una niña, muy joven, yo fumaba. Y cuando me di cuenta de lo que pasaba incluso con los espíritus que vienen y que incitan a fumar, dije, no. Empecé a trabajar. En un año me trabajé sola, por voluntad, y dejé de fumar hasta el día de hoy. Ni me interesa, no pueden poner el cigarrillo acá, que ni me interesa, porque pasé a otra cosa. No solo a cuidar mi vida en esta existencia, sino cuando vaya al plano espiritual. Porque si ustedes vieron vos, yo lo traigo porque la mayoría lo vio, el hombre ese que estaba, el espíritu que estaba en el subte, quería fumar, se desesperaba por fumar. Eso se lleva. ¿Y qué hace uno cuando está en el plano espiritual y quiere fumar? Se acerca a los fumadores y absorbe los vagos de los fumadores, como los alcohólicos, como los drogadictos. Buscan estar cerca para absorber, aunque sea espiritualmente, los vagos y, como él, a ver si encontraba un poco de alivio. Y eso es terrible, porque ¿qué pasa en el plano espiritual si yo me detengo en eso? No vivo, no crezco, no programo mi próxima reencarnación, no me contacto con los seres que quiero, que están encarnados y que no puedo ir a ver, porque estoy pendiente de esto. Y eso es ser esclavo de un vicio. Yo miraba el cigarrillo en esa época y decía, vos sos una cosa, no me probé conmigo. Yo decía, mentalmente me preparaba. No puede ser que vos me domines a mí. Entonces, fue todo un trabajo mental, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora parece que nos copiamos en este país de Uruguay. Entonces, Uruguay aceptó la eutanasia y ahora acá parece que quieren mandar un proyecto para aceptar la eutanasia. Bueno, ¿cómo caracterizar la eutanasia, la llamada muerte blanda, cuando se trata de un paciente atormentado por males graves e irreversibles? Porque indudablemente que un familiar con dolores y con problemas de salud graves es grave también para nosotros, ¿no? Se trata de un asesinato por el cual responderán los implicados ante las leyes divinas. No matarás orienta el quinto mandamiento de la ley divina recibida por Moisés en el monte Sinaí, donde está registrado lo que al hombre no le es lícito hacer. Dios nos da
todas las posibilidades de crecimiento y gran parte de la posibilidad de crecimiento es el momento de la partida, según las enfermedades que nos toquen, o simplemente un paro cardíaco de noche y el espíritu pasa al plano espiritual. Pero cuando hay todo un proceso de vejez o de enfermedades difíciles, eso también tenemos que analizarlo, pero con toda la conciencia que eso implica, porque hay otras salidas. La eutanasia, en tal situación el paciente tendrá mayores dificultades para retomar la conciencia, después de desligarse del cuerpo, además de perder las oportunidades, esto es importante, de depuración periespiritual que la dolencia de larga duración ofrece. Cuando estamos en ese periodo, lo que estamos haciendo es una depuración para pasar al plano espiritual mejor. Y nosotros lo tomamos al revés, porque el que ve sufrir al ser querido no lo soporta. Por eso lo tomamos al revés y no podemos entender esto. Hasta que. Y si la iniciativa del propio paciente, que la eutanasia puede ser por el médico, por el enfermero, por un familiar. Y si no, el propio paciente. Entonces estaremos en una situación aún más grave, el paciente estará encuadrado en el crimen del suicidio, pretendiendo huir de pruebas que normalmente él debe atravesar. Esto se lo tengo que aclarar, porque la doctrina espírita, cuando nosotros estamos en el plano espiritual y vamos a reencarnar, en el plano espiritual sabemos cómo vamos a nacer, en qué familia, cómo vamos a atravesar las distintas situaciones de salud, enfermedad, y cómo va a ser nuestra vida. Y la aceptamos allá. Cuando estamos acá, la cosa es distinta. Tenemos el olvido del pasado y eso es frente a un dolor que a veces es permanente, que nos va mirando, lógicamente, pero en lugar de elevar nuestro pensamiento, pedir la ayuda de los espíritus, nosotros acá damos pases especiales para las dolencias físicas y espirituales. Si el paciente terminal es sustentado por aparatos, lo que apenas prolongará sus padecimientos, ¿sería condenable desconectarlos? Los espíritus le contestan, ahí es diferente. Si llegó la hora del paciente, no hay por qué mantenerlo. Y existe la ortotanasia, no la eutanasia. Este es el camino, no el otro. Él merece desencarnar con dignidad en el receso del hogar, rodeado por la familia, y no en la frialdad de una terapia intensiva, prolongando su agonía. Y damos el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que él sí pidió la ortotanasia. Se desconectó de los aparatos, fue al Vaticano, le daban medicación para suavizar los dolores, y eso es lo que lo hizo partir de buena forma, ¿no? Y él en paz consigo mismo. La experiencia demuestra que muchas veces, al hablar de su intento de fuga, la persona está inconscientemente pidiendo socorro, revelándose en el límite de sus fuerzas. ¿Qué se puede hacer cuando un familiar o alguien de nuestras relaciones se envuelve con la idea? Conversar sobre el asunto, alertarlo de que la fuga no resolverá sus problemas, apenas los agravará en forma superlativa. El esclarecimiento es el mejor recurso
para que la persona se disponga a eliminar de su mente semejante idea. Y obviamente ayudarlo en relación a sus problemas. Claro, no es solo yo te oriento y vos seguís tu vida, no, hay que estar, ¿no? Un gesto de solicitud, cariño o solidaridad puede tener un efecto más positivo que el simple enunciado de las consecuencias, ¿no? Sí. Déjalo ahí. Porque acá, ¿qué podéis parar? Porque ella es la autora de esto que vamos a ver ahora, es la hija de un matrimonio que viene a la institución y yo medio te pedí permiso así para través de tu mamá si lo podíamos ver. Lo que no tengo es la música, no sé por qué la música no sale, pero esta jovencita con otra, ¿podés decir cómo hicieron esto? Sí, con una de mis amigas viajamos a Rosila, a usar un concurso que teníamos 24 horas para generar contenido corto, de 1 minuto, para eso somos estudiantes de producción audiovisual. Y nada, queríamos hablar con muchas personas que eran con producción de subsidio, entonces hicimos un cortometraje. Quedamos muy conformes con los resultados, las dos felices de compartir. A mí, cada vez que lo veía en casa y lo sigo viendo, yo me emociono. Así que traten de cerrar todos los celulares, porque es muy interesante ver cómo una joven también está trabajando para ellos. Bueno, ahora sí. Con el ¿quién te acuerda? Sí. Ahí sí. No sé de qué. No sé si pudieron seguir la trama, ¿no? El hermano en espíritu fue el que nos sacó de la idea de los discípulos. Así que bueno, hasta acá llegamos en este año. Gracias por trabajar en estas cosas, porque es necesario, ¿no?, que se divulgue todo esto y que podamos divulgarlo nosotros también en las familias, porque la verdad que estamos en momentos de este planeta de transición bastante difícil, donde todo aflora, todo está a flor de piel, hasta nuestras reacciones positivas o negativas. Y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras reacciones, sabiendo que hay un Dios, que hay espíritus que nos ayudan, que Jesús nos dejó su legado de amor, que son sus enseñanzas, pero fundamentalmente su ejemplo. Y nosotros esto, si lo podemos transmitir, si podemos amar a nuestros hijos de esa manera, a nuestros seres queridos, indudablemente que le estaremos ganando al suicidio. Así que, aunque seamos un lindo grupo, que es un lindo grupo, es que este grupo pueda ser
esa semillita que se va esparciendo a los lugares de cada uno de ustedes. Y con eso nos damos por hechos. Queridas hermanas, hemos cumplido.